Para los que estén dormidos, esto ocurrió hace unos años. Es posible que hayas oído rumores si estabas en el campus. Algunos incluso circularon por internet. Nadie sabía lo que realmente pasó porque yo soy el único que lo sabe. Y me callé por varias razones. Ninguna de ellas importa ahora. Esto es lo que ocurrió realmente. El profesor Richardson nos eligió a los 4 para este experimento porque todos habíamos estudiado con él, habíamos trabajado con él y nos habíamos ganado su confianza como nadie. Dijo que este era diferente. Teníamos que guardar silencio. Quería mantener los detalles al mínimo. Lo único que nos decía antes de entrar era que necesitaba un mes de nuestras vidas y que, si lo conseguía, no volveríamos a necesitar dormir. Piénsalo, decía, de 6 a 8 horas extra al día. Recuperarán el mes antes de que acabe el año. Si tenía razón, tendríamos un premio Nobel. Seguramente cambiaría el mundo. Creíamos en él. Dormir se convertiría en un pasatiempo. Imagínatelo. Nos sentíamos afortunados de formar parte de ello. Entramos con las mayores esperanzas. Estábamos tan entusiasmados con un nuevo futuro para la humanidad y para nosotros mismos. Yo fui el único que salió de allí. La primera semana, el profesor Richardson nos llevó al lugar en su furgoneta, explicándonos por el camino lo que íbamos a hacer a efectos del estudio. Nos pidió que permaneciéramos en el recinto, como él lo llamaba. Estaríamos, en efecto, encerrados y privados de ventanas y wifi, excepto para ser pacientes. No teníamos que hacer mucho. Mi máquina hace todo el trabajo, nos explicó. Utiliza una compleja mezcla de ondas sonoras para alterar los procesos del sueño, apéndices evolutivos de los días anteriores a la civilización. El efecto secundario más inmediato que notará es que no soñará ninguno de los otros efectos que notamos que estábamos catalogando. Estábamos, como él dijo, en territorio desconocido, y por eso teníamos que cartografiar los peligros. La inmensidad del proyecto era suficientemente inspiradora. Entonces, vimos el lugar, el octógono, como se llamaba, una estructura octogonal de hormigón construida al final de un laberinto de caminos de tierra en algún lugar de los bosques de Searcy, Arkansas. Nunca he vuelto a encontrarlo. El profesor dijo que originalmente estaba pensada como prisión para terroristas, pero fue abandonada y nunca se utilizó. Es virtualmente impenetrable, invisible a los satélites. Pero para nosotros, había sido equipada con todas las comodidades que necesitaríamos para un mes de devoción. No sé si alguno de nosotros esperaba conquistar realmente el sueño. Pensamos que tal vez sería posible reducir las necesidades de sueño. Pasamos gran parte de los 2 primeros días especulando sobre el funcionamiento de la máquina, con su compleja mezcla de ondas sonoras, y si el sueño era realmente un apéndice evolutivo, como había afirmado el profesor. Al tercer día, con solo 3 o 4 horas de sueño, estábamos más alerta y con más energía que nunca. En lugar de sentirnos atontados, estábamos alerta y preparados para debatir estas ideas. Fue entonces cuando la emoción se apoderó de nosotros. Lo consiguió de verdad, dijo JT. JT era un tipo alto, de barba pelirroja, de los que aún conservan una buena colección de cartas mágicas. No lo sabemos, dijo James, siempre el escéptico. La máquina podría estar estimulando las glándulas suprarrenales para darnos una leve dosis de adrenalina durante todo el día. Incluso si ese fuera el caso, no cambiaría el hecho de que estaba venciendo al sueño con nuestro tiempo extra. Leímos mucho, jugamos una cantidad estúpida de Call of Duty y aún así tuvimos tiempo de sobra para sentarnos y debatir. Supongo que tengo que admitir que es increíble, dijo James. Todos lo sentimos. Era casi eufórico el entusiasmo que sentíamos por la posibilidad de ser los primeros humanos en vivir sin necesidad de dormir. Técnicamente, seguíamos necesitando unas horas cada noche, pero decidimos juntos que era más por costumbre que por necesidad. Al cuarto día, Don dijo que algo iba mal.
Don era un hombre serio y supersticioso. Había sido franciscano. Ya lo había oído, no hablaba mucho, y cuando lo hacía, normalmente valía la pena escucharlo. Esta vez puso en palabras algo que había estado sintiendo, pero supongo que un poco enterrado bajo la emoción con el experimento, ¿o? Preguntó JT. No lo sé, dijo. Es una sensación. Hay un malestar constante, como si esto no fuera como se supone que debe ir, o que estamos en el lugar equivocado. No, dijo James. Creo que es aquí. Es este lugar. Todos sabíamos que era extraño cuando lo vimos por primera vez, este octágono de hormigón, pero vivir en él. Creo que hay algo malo en este lugar, como si algo terrible hubiera pasado aquí. Entiendo que nunca fue usado, dije. Los gobiernos siempre dicen eso de las prisiones de tortura. Es más que eso, dijo JT. Yo también lo siento. Al principio pensé que era la falta de ventanas, pero no es así. Creo que son los ángulos. Los ángulos en este edificio no son lo que deberían ser. ¿Y si todos los que están fuera están muertos?, preguntó Dawn. James se levantó tan rápido que su silla cayó al suelo. Corta el rollo, Don. ¿Por qué dices eso? ¿De qué estás hablando?, pregunté. Esto es un octógono encantado. Sí, James, dijo JT. ¿Fue construido sobre un cementerio indio octogonal? Vale, ¿quieres jugar a eso?, dijo. Puedo jugar. Observa. El espacio que nos rodea cambia según cómo lo percibimos. Por ejemplo, una iglesia. Las personas que acuden a ella la perciben como sagrada, así que hacen cosas como dejar las muletas cuando se obligan a caminar, o encienden las velas, o lo que sea. Estos cambios en el espacio solo aumentan la percepción de santidad e influyen en los futuros visitantes, para que lo perciban de la misma manera y lo cambien de la misma forma. Los lugares embrujados son iguales por una u otra razón. Empiezan a percibirse como encantados. Cuanto más se perciben así, más embrujados están. Incluso si nunca has visto el lugar antes, te das cuenta de las pistas sutiles. Si eres sensible, en cierto modo. Es cierto decir que es un lugar embrujado. Es cierto que la iglesia es sagrada. Nuestra interacción con el espacio lo ha convertido en algo más que madera y yeso, o lo que sea. Así que lo que digo es que tal vez algo ha sucedido aquí y hemos recogido algunas cosas realmente terribles. Y en ese sentido, sí, es un octágono encantado. No, dijo Don. Los lugares se consideran sagrados, porque alguna autoridad lo está telegrafiando a quien quiera escuchar. Al igual que los lugares embrujados ganan mucho dinero con turistas estúpidos. Sea lo que sea, dije, todos estamos de acuerdo en que algo no encaja en nuestra situación. Tal vez sea la máquina. Yo digo que lo escribamos como un efecto secundario. Al menos podríamos estar todos de acuerdo en eso. No alivió ninguna de nuestras molestias, pero lo escribimos. También de alguna manera estuvimos de acuerdo en la redacción. Sensación aguda de que hemos entrado en algo donde no somos bienvenidos. Durante la segunda semana hicimos todo lo posible por ignorar esas sensaciones y seguir como antes. Aquellos primeros días habían sido de los mejores de nuestra vida adulta, pero nunca volvimos a aquellos tiempos felices. Fue entonces cuando me di cuenta de lo miope que había sido Richardson al dejarnos allí sin ningún medio de contacto con el mundo exterior. Cuando expresé esa opinión, eso es lo que he estado pensando, dijo JT. Richardson no es un tipo estúpido. ¿Sabes lo que quiero decir? Creo que lo hizo a propósito. ¿Por qué iba a hacerlo?, le pregunté. Para la ciencia, por supuesto, respondió. Es uno de esos metaestudios en los que nos dicen que se trata de una cosa, pero en realidad se trata de cómo reaccionamos al experimento. Como los experimentos de Milgram, ¿o no es su elección?, dijo James. El gobierno le obliga a hacerlo y esta máquina está diseñada para controlarnos. ¿O es una especie de secta de la cienciología? Esta es una instalación construida por el gobierno, dijo JT. Eso tiene sentido, aunque no la parte de la cienciología.
piensa en ello. James empezó, pero le corté. Vale, le dije. Volvamos a la realidad por un segundo. En el mejor de los casos, Richardson no es más que un imbécil al que no le importa nuestro bienestar personal. ¿No es cierto? Déjalo ya, dijo Don, el que menos esperaba que se me echara encima. Deja de intentar ser el tipo más razonable de la sala. No sabes en qué está metido Richardson. Está metido en otras cosas, cosas de las que nunca habla en público. Miré a los demás y vi una confusión similar. ¿De qué estás hablando? He oído hablar un poco de él, en realidad, dijo James. Tiene algunas ideas marginales. Digamos que no es el académico respetable que aparenta ser, dijo Don. He leído algunos de los contenidos que no publica. Piensa, y lo cree muy seriamente, que hay algo más, algo aparte de esto. Dio un golpecito en la mesa, algo más que material. Cosas que no son del todo extrañas, dije encogiéndome de hombros. Me esperaba algo peor. Lo dijo así, continuó Down, ignorándome. Piensa en el principio de la existencia. Tenía que haber condiciones para que existiera el universo. Si el universo no fuera posible, entonces no podría haber llegado a existir. ¿Tiene sentido? Asentimos. De acuerdo. Y esas condiciones no pueden ser materiales o leyes de la materia, porque esas llegaron a existir con la existencia del universo. Así que cualesquiera que sean esas condiciones, deben ser algo distinto de la sustancia básica del universo. ¿Tiene sentido? Creo que sí. Esto no se está convirtiendo en un argumento a favor de Dios, ¿verdad? Negó con la cabeza. Es un argumento a favor de algo que sigue existiendo, excepto que ni siquiera podemos decir eso, porque ideas como algo y existir se desarrollan para y dentro de la realidad física. Esto es algo prefísico, algo preexistente, lo que sea que al universo se le permite ser espontáneamente. ¿Quién sabe qué más ha estado haciendo estos miles de millones de años? El mero hecho de hacer esa pregunta ya es violar los términos, empecé a decir. Mi formación filosófica hizo acto de presencia. Sí, dijo Don. Pero él cree que es la fuente del libre albedrío. Nuestros cerebros la tocan de algún modo, y por eso cree que puede llegar a ella, estudiarla, utilizarla. No he leído mucho más que eso. Y si este experimento es algo que no está en los libros, añadió James, puede que tenga que ver con sus intereses más peculiares. Así que en vez de eliminar el sueño, ¿intenta hacernos ver a Dios? Pregunté con sarcasmo. No lo sé, hermano, dijo Don. Solo digo que si cree que el cerebro toca a otra realidad, este es exactamente el tipo de experimento que querría hacer para probar su teoría. ¿Crees que puso micrófonos en la habitación? Preguntó J.T. Creo que podría estar aquí en alguna parte, dije, sin pensar siquiera en lo que estaba diciendo. Me miraron esperando una explicación y con lo que parecía miedo en los ojos. ¡Qué extraño! Deberíamos tener miedo de este hombre al que admirábamos hace menos de 2 semanas. A veces siento que alguien me observa mientras duermo, expliqué, con la voz que empezaba a temblarme. Al principio pensé que era uno de ustedes. Lo siento sobre todo cuando no estoy del todo despierta, pero tampoco dormida. Esos momentos en los que te despiertas unos segundos para acomodarte la almohada. Podía sentir, ver y oír a alguien de pie junto a mí, respirando y observando, y yo estaba demasiado cerca de la inconsciencia para hacer nada al respecto. Luego volví a dormirme. Podía ver el terror llenando los ojos de los demás mientras hablaba. Yo también lo sentí, dijo Down, casi en un susurro, como si temiera que le oyeran. Creí que iba a perder el control. Yo también, dijo James. Hay alguien más aquí dentro, dije yo. Nos acercamos y nuestros ojos recorrieron nerviosos la habitación de cemento gris. Todos sentíamos lo mismo. Estábamos atrapados en este horrible edificio con alguien o algo. Espera,
dijo JT. ¿Qué estaría comiendo esa persona? No vemos nuestra comida desaparecer, entonces no hay salida, no hay lugar para esconderse. Tenemos que empezar a ser razonables. Dejé escapar un suspiro de alivio, porque tenía razón. Vale, vamos a pensarlo, dije. Digamos que es otro efecto de la máquina. Paranoia de fase 2. Paranoia de fase 2, dijo Don asintiendo con la cabeza. Lo anotamos. Al día siguiente, cuando nos reunimos para desayunar, JT preguntó, ¿habéis tenido algún sueño? Todos negamos con la cabeza. Richardson tenía razón en eso, dije. ¿Sabíais que los niños salvajes no sueñan? ¿Cómo lo sabemos?, preguntó James. Ellos nos lo dicen, los pocos que están socializados. Dicen que soñar es algo que empieza después de que tengan lenguaje, permanencia de objetos y todas esas cosas. ¿Y los perros?, pregunté yo. Como perseguir conejos mientras duermen. Respuestas automáticas. Quizá el lenguaje y la permanencia del objeto solo afecten a la capacidad de recordar los sueños, dijo James. Ambos son consistentes con los datos superficiales. La carga de la honestidad recae sobre ti para demostrar lo contrario. Se burló JT. ¿A dónde quieres llegar?, preguntó Dawn. Se trata de no tener sueños. No creo que sea saludable. Creo que la máquina no hace que no necesitemos dormir. Hace que no nos sintamos cansados. Creo que todo esto podría estar pasando porque no estamos soñando. No podemos responder a eso, ¿verdad? James dijo, soñar acompaña naturalmente al sueño REM, así que no tenemos estudios que distingan entre los efectos de no soñar y no dormir. O puede que estemos soñando y que los sueños se vayan a otra parte, dijo JT. No sabía a qué se refería. Nadie lo sabía. Pero entonces todos dejamos de hablar y nos dispersamos. Había algo que sonaba demasiado a verdad. A la tercera semana, nuestras reuniones para discusiones teóricas se hicieron menos frecuentes. Tendíamos a aislarnos y a mirarnos con recelo. Yo seguía teniendo esas sensaciones de inquietud y malestar. Cada día y cada noche, la figura se cernía sobre mí. Ahora dormía aún menos, como mucho 1 hora. Tan poco sueño que había empezado a cogerlo huyendo. La última vez que estuve despierto lo suficiente para ver a dónde iba. Siempre me ha parecido extraño este rincón en particular de mi habitación. Me quedaba mirándolo incluso cuando no quería. Es un lugar donde los ángulos son extraños. Mis ojos tenían problemas para enfocarlo. La figura se acercó sigilosamente a ese punto y desapareció en él. Cuando me desperté del todo, me pregunté si lo había alucinado todo. Tal vez alucinaciones de fase 3. Me acerqué a ese rincón y lo miré de cerca. Olía raro, como a trementina. Cuanto más lo miraba, más me obligaba a enfocar la vista. Estaba seguro de que algo se movía dentro y me observaba. Oí un sonido horrible y odioso que provenía de lo más profundo del rincón. Entonces no esperé a entender qué era ese sonido. Salí de la habitación para siempre. Desde entonces, todas mis siestas cortas las hacía en la biblioteca. Mientras estaba tumbado en la biblioteca, oí por casualidad a JT hablando con alguien en el pasillo. Le estaba hablando otra vez de los ángulos. Dijo que había más grados en el edificio de los que podría haber en una forma cerrada estándar. 2,748 grados más. Lo suficiente para volverte loco, pero no lo suficiente para ser obvio. Dijo que con quien estaba hablando decía algo que yo no entendía. Algo como que la voz estaba distorsionada de alguna manera, así que no puedo estar seguro. De lo que sí estaba seguro era de que no reconocía la voz en absoluto. Quienquiera que fuese el interlocutor de JT no era uno de nosotros. Puede que fuera estúpido, pero tenía miedo. Me quedé allí y me hice el dormido mientras JT pasaba. Y cuando lo hizo, sentí que alguien o algo entraba en la habitación y se colocaba sobre mí. Luego desapareció. Después de 1 minuto más o menos diciéndome a mí misma que estaba haciendo el tonto, fui en busca de JT. No lo vi por ninguna parte.
Me encontré con James y me dijo que tampoco había visto a JT. ¿Has visto u oído a alguien que no debería estar aquí?, le pregunté. James me miró con una mezcla de sorpresa y miedo. ¿Cómo lo sabes?, preguntó. No le he contado a nadie lo que me ha dicho. Oyó que su madre le llamaba. No un sonido débil que él confundiera con su madre, sino su voz clara, su espíritu llamándole. Casi le contesta, dijo. Casi. Luego se detuvo. Hace años que murió, se dijo. Fuera lo que fuese lo que me llamaba, no era a mi madre a quien estaba viendo. Temblaba y tenía las manos apretadas. Le dije que aguantara. Podrían ser alucinaciones auditivas. Yo también oía cosas. Un niño llorando. Muy bajo. Al principio pensé que era fontanería. Deberíamos tener una reunión, dijo. Pensé en JT y en lo que acababa de oír. Vamos a decírselo a Don, dije, como un efecto secundario de la máquina. Tiene sentido, dijo Don después de que se lo contáramos. Se supone que los sonidos no son audibles. Sin embargo, de alguna manera nuestros cerebros deben estar captando sus patrones aleatorios e interpretándolos como algo a lo que el cerebro asigna una memoria para que el patrón tenga sentido. ¿Te lo crees?, le pregunté. Ni por un segundo, dijo James. Pero nos estábamos quedando sin explicaciones racionales, y esta era una muy buena. Esperaba que tuviera razón. Unos días después, encontré a James en el gimnasio, golpeando un saco de boxeo. Le pregunté si estaba bien. Me ignoró, así que volví a la sala de lectura. Unos minutos más tarde, estaba de pie detrás de mí. Esa voz que he oído no es mi madre, dijo. Claro que no, le dije. Eso ya lo hemos decidido. No, quiero decir. No sé lo que quiero decir. Es que mi madre era una persona amable, incluso si esta voz trató de sonar como ella. No es como ella en absoluto. No es amable, no es humana. Dejé mi libro y le miré para ver si hablaba en serio. Lo estaba, y mucho. Ella me contó todo tipo de cosas, dijo. Me preguntó si te acordabas del cobertizo. No tuve nada que decir. Me quedé mudo. Nunca hablé de ello, por una buena razón. Tardé años en aceptar lo que había pasado. Fue hace mucho tiempo. Estaba jugando en el bosque detrás de nuestra casa, como hacía a menudo. Me gustaba construir casas de mierda en los árboles. Caminé un poco fuera de la propiedad y llegué a este cobertizo. Nunca lo había visto antes. Parecía viejo. Recuerdo haber oído llorar a un niño dentro y pensé que tal vez tenía un amigo con el que construir casas en los árboles. Miré por la ventana. El niño estaba encadenado y había un cuenco para perros en el suelo. Quise ayudar, pero sabía que estaba invadiendo. Miré a mi alrededor. Vi a un hombre a unos 6 metros en el bosque. Iba vestido de negro, con ropa anticuada, como del siglo XIX. Debía de estar mirándome todo el rato, sin expresión alguna. Corrí todo el camino a casa. Estaba muy asustada. No se lo conté a mis padres hasta que llegó la hora de acostarme, y tuve que explicarles por qué tenía miedo de irme a dormir. Enseguida llamaron a la policía. Encontraron el cobertizo. Oí que habían encontrado las cadenas y el cuenco, pero el niño ya no estaba. Siempre me he culpado por no haber ayudado al niño enseguida. ¿Lo hiciste?, preguntó James. Sí. Bien, bueno, ella me dijo cómo salir. Lo miré sin decir palabra porque sonaba muy maniático. Dijo, hay una salida secreta dentro de JT. Solo tenemos que abrirlo para salir. James, dije sin saber qué más decir en ese momento. Lo sé, dijo tragando saliva. Sé que no es verdad. Tenía que contárselo a alguien. No sé qué está pasando aquí, añadió. Tengo miedo, tío. Yo también. Teníamos que salir de ese octágono. A la 4ª semana, James y yo estábamos buscando la manera de salir. Como ya no dormíamos, teníamos mucho tiempo para hacerlo. Cada vez que pensábamos que habíamos encontrado algo, resultaba ser un callejón sin salida. Mientras lo hacíamos, vimos a Don solo en el pasillo, de espaldas a nosotros. ¿Qué está pasando?, preguntó James.
Algo parecía raro. «Don, ¿estás bien?», le dije. Se volvió y nos saludó con la mano y una sonrisa. «Adiós, chicos», dijo, y dobló la esquina. Miré a James para ver si estaba pensando lo mismo que yo, pero algo malo estaba a punto de ocurrir, y él ya me estaba devolviendo la mirada. Corrimos tras él. Estaba al final del siguiente pasillo, entrando en el ascensor. «Don, no». Gritamos y corrimos tras él, pero las puertas se cerraron antes de que llegáramos. Subió. La cosa es que el octágono es un edificio de un piso. No hay ascensor. Nunca antes ni después. No sé a dónde fue Donna, ni si lo que creo que vi ocurrió de verdad. Pero sé que no volví a ver a Dawn. «No lo entiendo», dijo James. «¿Qué ha pasado?». Antes de que tuviéramos tiempo de pensar en ello, un grupo de gente dobló la esquina y empezó a caminar hacia nosotros. «Creo que deberíamos irnos», dije. «¿Quiénes son?», preguntó. «James». «Vámonos», dije. «¿Por qué están borrosos?». «No lo sé, pero vámonos». Le agarré del brazo y tiré de él. Luego corrí. Corrí hasta llegar a la cocina y me escondí entre la pared y la nevera. Estaba segura de que James estaba justo detrás de mí. Podía oír sus pasos durante todo el camino, pero cuando miré, ya no estaba. Me quedé allí hasta que mi cuerpo no pudo más. Probablemente unas horas. Cuando salí, vi que alguien me observaba desde el otro lado de la puerta. Me sobresalté tanto que retrocedí contra la pared. Era un niño pequeño. «Hola», dije. Entonces oí gritos. El niño había desaparecido. Más gritos. No podía dejar a alguien en peligro. No otra vez. Corrí hacia los gritos temiendo lo que pudiera pasarle a James. Oí otro grito, pero este estaba apagado. Venía de la habitación de J.T. En ese momento deseé no haber abierto la puerta. James estaba allí. Había abierto a J.T. en canal y estaba hurgando en sus intestinos. La expresión de sorpresa y tortura estaba congelada en el rostro de J.T. «¿Qué has hecho?», le dije. «Tengo que salir de aquí», dijo James mientras hurgaba en los intestinos de J.T. Retrocedí fuera de la habitación. No sabía qué más hacer. Solo tenía que encontrar un lugar donde esconderme, hasta que Richardson pudiera sacarnos de allí. En cuanto salí de la habitación, oí a James decir, «Mamá», y luego, oh no, oh no», y luego gritó. Volví a entrar corriendo. James ya no estaba. No había perdido de vista la puerta de la habitación. No había forma de que hubiera salido, pero se había ido. Y un nocivo humo negro salía del estómago de J.T. Olía a neumáticos quemándose. Volví a la cocina. Encontré velas. Derretí cera en papel de cocina y me tapé los oídos con ella. Luego me acurruqué en un rincón con los ojos cerrados y esperé a que llegara el sueño. Esperé mucho tiempo, pero al final llegó. Cuando me desperté, el profesor Richardson me estaba sacudiendo. Ya me había sacado las toallitas de papel de las orejas. Pensé que había llegado pronto. Lo descubrí más tarde. Llevaba varios días durmiendo. Me preguntó a dónde habían ido los demás. Le conté todo lo que pude entender. Intenté llevarle hasta el cuerpo de J.T., pero ya no estaba. Ni rastro de sangre. Luego me llevó al hospital para asegurarse de que estaba bien. «Yo pagaré la factura», dijo. «Puedes olvidarte de tus préstamos estudiantiles también». «¿Es así?», le pregunté. «Te puse en peligro, así que sí, te lo mereces si te callas». Le dije que no podía callarme por lo que les había pasado a los demás. «¿No crees que estas cosas ocurren de verdad, verdad? ¿Se suspenderían todas las leyes del universo físico solo por ustedes 4? No, esos eran sueños despiertos. No se suponía que soñaras en absoluto». Pensé que compensaba eso. La máquina necesita ajustes, eso es ciencia. Los otros están bien. Todos se quedarán quietos por un tiempo hasta que publique los resultados. Por favor, haga lo mismo. Quería creerle. Siempre me he considerado una persona racional, pero no le creí. Sí, todo podría haber sido un sueño. Esa era la explicación más fácil, pero no era un sueño. Traté de encontrar a los otros. Nunca pude.
No creo que estén bien. Intenté decírselo a la policía, pero querían pruebas. Ni siquiera pude mostrarles el octágono.